Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues sigues usando Emuli en 2026 para tus descargas y te sale que el ID está baja, te sale por ejemplo la mula, el burro este con los ojos vendados. En este vídeo te voy a enseñar cómo podemos abrir los puertos en el router y habilitar esos puertos, dichos puertos, para que la descarga se ponga en modo prioridad alta y puedas descargar tus cositas varias mucho más rápido. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Entonces vamos al lío. Lo dicho, si el icono del mule tiene una venda negra en los ojos o la flecha de la bola del mundo está amarilla o roja, tienes un I debajo. También en las descargas en la derecha te puede salir Priority y Low y demás, ¿vale? Esto significa que tendrás pues el cortafuegos y una descarga lenta. Para solventar esto tenemos que abrir los puertos en el router. En este caso necesitas saber lo primero de todo la IP de tu router. En cada caso puede ser una. Normalmente suele ser la 192.168.1.1, pero para comprobar cuál es, pues le das al botón de Windows, escribes CMD o símbolos de sistema y se te abrirá esta ventana. Le das aquí, pones un IP config y le das a intro. Te saldrá algo como esto que te estoy mostrando por aquí y te tienes que fijar, la primera es la dirección de tu equipo, la IPv4, pero tú tienes que fijar en este último, puerta de enlace predeterminada, que es la 192.168.1.1 con sus puntos, ¿vale? Esta la copiamos con botón derecho o la escribes a mano y nada, pues a todo el Cernet principal nos vamos a un navegador, el que tú quieras, y la introducimos. Cogemos aquí y la pegamos y le damos a ir. Ya depende del router. Bueno, primero te habrás tenido que loguear con la contraseña, el usuario y contraseña que tenga tu router. Normalmente lo pone por debajo o si lo has cambiado. Ya depende de tu router. Tendrás que buscar por tu modelo. Al igual que tendrás que buscar para buscar la siguiente opción para la parte de los puertos, que tendrás que buscar algo por reenvío de puertos, mantenimiento, acceso remoto, NAT o algo así, donde esté en tu router la parte de los puertos. Una vez que lo encuentres, pues vamos a abrir los susodichos puertos. Si nos vamos primero a la configuración de Emule o Amule, ¿vale? Yo lo tengo en Docker, ¿vale? Seguramente la mayoría lo tengáis instalado, pero sería similar. Tenemos aquí los puertos que usa, ¿vale? Es decir, para el TCP está usando este y para el UDP usa este. Pueden estar bloqueados por tu proveedor, por tu router y demás, ¿vale? Es una buena recomendación, aunque no obligatorio, ¿ok? Para evitar posibles bloqueos, cambiarlos por unos altos aleatorios que no estén en uso, por ejemplo, estos de aquí. ¿Vale? Una vez que lo tengamos cambiado, le damos a aplicar. ¿Vale? No hace falta cambiarlo si queréis, pero bueno, es una recomendación si tu proveedor de internet los bloquea. Le damos a aplicar y se nos aplicaría. Hay que acordarse cuál es el TCP, ¿vale? Y el UDP. Una vez que los hemos aplicado, pues ponemos por aquí Emule, ¿vale? Y tenemos que poner la dirección IP. Bueno, nada, aquí dependerá de cómo sea el vuestro, en este caso lo que decíamos, el TCP, y aquí le decimos el puerto externo, porque se hace desde fuera del router, y dónde lo va a dirigir dentro del router, a qué equipo. Y en este caso, como es el mismo puerto, ponemos el mismo, y mi máquina, mi ordenador, donde esté, que solo veía mejor lo de la IP, la que te dije, esta es vuestra IP. Pues nada, lo agregaríamos ahí, que yo es este. Y ahora lo mismo, pero con el UDP, lo marcamos aquí. En este caso, la IP y este otro. Y con esto ya en principio lo tendríamos configurado, ¿vale? Yo con mi Docker aquí no os lo puedo enseñar, pues vale, porque lo de la prioridad es otra cosa, pero ya os debería salir el emule sin el burro o la mula, sin la venda o el mundo con las rayitas. No obstante, comentarme si os ha funcionado, si no os ha funcionado, ¿vale? Y nada, suscribiros, dar un like y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.